Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les pedimos por favor que se silencien en este momento. Bueno, cuando arranquemos les pedimos, por favor, si pueden ir encendiendo la cámara, así Sí, nos podemos ver, es básicamente por una cuestión de, nada, de vernos nosotros la cara y y poder también hablar el con más intercambio. naturalidad. Exacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Romina. Hola Romina, ¿cómo estás? Hay varias alumnas de primer año. Sí. Hay alumnos de psicopedagogía y también ¿de qué otras carreras? Eva, ¿cómo estás? Vos fuiste alumna mía, ¿cómo andás? Ya se ríe, pero estás muteada, Eva. Ahí te solicito para que actives el audio. Te tiene que figurar. Ahí Ahí está. está. Hola, perdón. Quería preguntar, me preguntó una compañera Mm. si los niños Ujú. que están los tutores en el aula 4 se tienen que anotar o puede ir directamente. No, pueden ir directamente. Justo, bueno, a ver un ratito vamos a hablar de eso, del tema de las historias de los horarios presenciales. Bueno, si quieren Es a, empezamos ya. Sí, Eva. es a partir de mañana incluso, Mañana ¿no? empiezan, sí, sí, mañana empiezan las teorías presenciales. Mil gracias. Bueno, les cuento que bueno, la conversación está siendo grabada. La idea sería que, bueno, poder colgarla en el aula y que aquellas personas que avisaron que no podían por el horario puedan escuchar la conversación. Nosotros la idea es hacer un taller por mes, más o menos. Eh, la idea también es que el taller que sea dinámico, que ustedes puedan interrumpir y preguntar y participar todo lo que quieran, también que la duración no sea muy extensa, cosa que también la grabación, digamos, para ustedes, y también para que la grabación sea, tenga una extensión, digamos, sensata para que aquellas personas que la puedan ver. Es una presentación general. Todo esto después lo pueden charlar con nosotros como tutores o lo pueden charlar, bueno, obviamente también está la idea de, es uno de los objetivos del programa, que generar autonomía entre ustedes y, bueno, ir contrastando con sus experiencias y también con el resto de los compañeros, compañeras con las que, bueno, siempre decimos que es importante, es interesante que ustedes construyan como vínculos o redes entre ustedes para sostenerse también, ¿no? Y bueno, dicho esta palabra sostener, me hace acordar uno de los objetivos o una de las, sí, de los propósitos del programa, es que justamente busca acompañar, sostener, digamos, a los alumnos, las alumnas, en este proyecto, digamos, de carrera universitaria o este proyecto de vida que es entrar a la universidad. Y justamente la tarea específica de la autoría pasa por acompañar a alumnos, alumnas a construir su rol como estudiantes universitarios. Es decir, uno no nace sabiendo ser estudiante universitario, lo tiene que aprender, y lo tiene que aprender, bueno, en mi época se aprendía, digamos, no había nadie que nos daba ningún tipo de explicación. Entrabas y aprendías a los ponchazos, como se dice en, digamos, en criollo, pero bueno, es una manera que, digamos, esta especie como de aprendizaje espontáneo, es una manera que no es la más recomendable. Lo más recomendable es que existan instancias que nos expliquen, que nos den una mano respecto de, bueno, de qué manera podemos construir o facilitarnos esa construcción de ese rol. Porque en última instancia son ustedes los que lo construyen, ¿sí? Con obviamente ayudas, acompañamientos de distintos lugares, pero ustedes son los que van a tener que construir esa autonomía como estudiantes universitarios. Porque además eso es muy importante porque los aprendizajes siguen a lo largo académicos, digamos, siguen a lo largo de sus vidas. Entonces, es importante obtener esa autonomía, porque, bueno, van a poder estudiar solos, solas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el objetivo principal, ¿no?
Pasa en todas las universidades que hay una matrícula grande, o sea, que se inscriben, supongamos, 200 personas, y hay un número grande que se deserta, deja la carrera por distintas razones, ¿no? Hay razones, digamos, que por ahí no les gustó la carrera, pero también hay razones que podemos llamar evitables, que tienen que ver con estos problemas, estas trabas que se encuentran a la hora de construir sus hábitos de estudio, la organización del tiempo, el estudio mismo, digamos, la lectura de los textos, en algunos casos implica una especie de shock que no lo pueden asimilar al principio, y esto genera también una frustración y una sensación que no siempre, pero a veces pasa, que hay gente que siente como que no pertenece, que no puede hacer lo que... Bueno, contra ese tipo de razonamientos y de problemas es que este programa intenta, digamos, trabajar. Es decir, acompañarlas a ustedes en esta tarea, esta difícil tarea, digamos, de convertirse en estudiantes universitarios. Entonces, ese es el objetivo. No es, muchas veces aparece una falsa representación de la tutoría, porque a veces se llama tutoría no acá, no en esta universidad, pero en otros lugares, se habla de tutoría cuando se quieren referir a clases de apoyo. Bueno, no, el programa de tutorías no da clases de apoyo, es decir, no se mete con el contenido, por decirlo así, de la materia, sino con la forma, es decir, con las respuestas, o las respuestas, sí, la ayuda que intentamos elaborar no tiene que ver con el qué, sino con el cómo, ¿sí? Que si uno lo piensa, parece un juego de palabras, pero si uno lo piensa, es importante el cómo, porque ese cómo te permite procesar los qué. O dicho de otra manera, si vos sabés ser estudiante universitario, si vos aprendés a estudiar, no vas a necesitar que alguien te esté explicando un texto, porque lo vas a poder hacer vos sola, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? del programa, ¿sí? Bueno, ¿de qué manera trabajamos? Bueno, hay básicamente dos modos de intervención. Uno es el taller tiene también una dimensión que podemos llamar de difusión, ¿no? O sea, por un lado trabajamos de todas, tratando de construir cierto apoyo, pero por el otro también, y también apoyándonos entre nosotros, porque también aparecen como redes entre ustedes acá mismo en los talleres, pero además es necesario que la gente de la universidad, los estudiantes, las estudiantes, sepan que existe este espacio, el espacio de tutorías, y cuál es la función, ¿sí? Que es un espacio, repito esto porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Es un espacio completamente gratuito, no tiene ningún costo, y no implica tampoco ningún tipo de compromiso, ni de contraprestación, ni de compromiso, en el sentido de que vos podés venir a un solo taller y no venir más, o venir a todos los que quieras. Es decir, se corta cuando ustedes quieren que se corte, ¿no? No es que es un peso, va a ser un peso en sus vidas después. No. Lo mismo con la relación con los... alguna cuestión, alguna dificultad, pueden después volver a retomar y después volver a contactarse. ¿Sí? También Exacto, o sea, esa demanda, ustedes se pueden hablar con un tutor, con una tutora, se juntan con esa persona y le cuentan sus problemas vinculados con esto, ¿no? Y esa persona te intenta ayudar, acompañar a resolverlos, ¿sí? Repito, muchas veces los problemas que nos encontramos como estudiantes universitarios son problemas resolubles, digamos, ¿sí? Son cosas que se pueden arreglar, y tienen que ver con trabas que uno mismo se pone, ¿sí? Con frustraciones que uno mismo se plantea, ¿no? Y bueno, por ahí comprendiendo al principio que a los demás les pasa, a un montón de otros estudiantes les pasa. Y por esto que tienen solución, todo esto se va como superando, ¿sí? Nuestro objetivo es que ustedes puedan avanzar en sus carreras. Ese sería el objetivo, ¿no? Bueno, creo que más o menos quedó claro. Estaba hablando de las formas de intervención. Unas son los talleres y otras son las tutorías, digamos, mano a mano con los tutores. Nosotros tenemos tutores, tutoras, a los que ustedes contactan. La vía principal de contacto es el mail, que es, ahora lo voy a copiar, pero es tutoríasunci@unsanisidro.edu.ar. Estoy en este momento copiando para pegarlo en el chat. Esto está por todos lados, pero nunca viene mal volver a pegarlo. Ahí va. Ahí peguen en el chat el mail, ahí pueden escribir.
Y bueno, ahí se les va a responder, bueno, se les va a preguntar, bueno, un poco qué está pasando, por qué consultan, y luego se les va a asignar un tutor, una tutora, y con ese van a hablar directamente con el tutor o con la tutora, y van a arreglar una entrevista que puede ser puede ser virtual, es decir, como esta charla, o presencial. ¿Sí? Presencial quiere decir que hay horarios en el campus físico, digamos, los martes, miércoles y viernes. En este momento los días son martes, miércoles y viernes. Martes y miércoles de 17 a 19. Eso lo mandamos el otro día, pero estoy refrescando información. Martes y miércoles de 17 a 19 en el aula 4, si no recuerdo mal, pero esto está puesto en el mail que mandamos. Y después el viernes de 18 a 20 en el aula, bueno, en general vamos a tener el aula 17, pero es un poco el espacio itinerante, porque no siempre vamos a tener la 17, entonces va a tener que, el tutor, que en ese caso es Juan Gallo, va a tener que cambiar de aula por una cuestión de disponibilidad. Bueno, ustedes saben el momento que está atravesando la universidad, en general todas las universidades, no tenemos todas las aulas terminadas, etc. Entonces, bueno, estamos trabajando con las aulas que tenemos. Bueno, me olvidé de presentar a los tutores, a las tutoras. Perdón. Sí, algunos estamos. Sí. Hay algunas de las tutoras que están acá. Bueno, la primera que veo es Magalí Bringas. Ella, bueno, es tutora desde el comienzo del programa, del año 2021. Bueno, Sí. muchos de ustedes ya la conocen. Creo que Eva ya... Soy licenciada en psicopedagogía, varios son alumnos de primer año de psicopedagogía, así que bueno, uno a veces amachaca y da la información de la importancia de que cuando están ingresando a la carrera puedan tener contacto con justamente el programa de tutorías, porque va a ser ese espacio que va a poder ir acompañando en esta inserción en el ámbito universitario, que generalmente es una inserción que a veces genera sus obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, nada, que se sientan acompañados es lo más importante. Sí, estoy pensando que lo que dice Maga es importante más para aquellas personas que vienen del campo o que están inscribiéndose en el campo de la psicopedagogía, porque, bueno, efectivamente la idea misma de la tutoría, todo el trabajo el tipo de intervención que hace la tutoría, es una intervención pensada desde la psicopedagogía, ¿no? Así que, bueno, ustedes les tendría que resultar familiar, o, bueno, pueden ir familiarizándose con esto. Ahí después hay gente que por ahí viene de otros lados, y bueno, igual, obviamente a todo el mundo le sirve, ¿sí? Pero en el caso de la psicopedagogía, en algún momento van a estar de los dos lados, digamos, del mostrador, por decirlo así. Bueno, después la veo también a Tamara García. ¿Cómo estás, Tami? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Veo ahí algunas alumnas con cara conocida. Bueno, yo por lo pronto voy a estar los martes, ya podemos confirmar que estoy los martes de 17 a 19, como dijo Lu en el aula 4. Para los que no me conocen, yo soy psicóloga, y si bien comencé en el 2020 con el programa de tutorías, recomienzo en este cuatrimestre después de mucho tiempo. Así que también será un placer acompañar. Bueno, gracias, Tami. Y está Cecilia Antoniazzi. Ahí veo. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Estás muteada. No, ¿tenés un problema con el audio? Parece que sí. Sí, bueno, tranqui. O al final, si no. Bueno, Cecilia se unió este cuatrimestre. Y bueno, algunos de ustedes, si nos escriben, bueno, van a contar con ella como tutora. Así que bueno, quería, no sé si, yo estoy viendo medio mal, no sé si, no, ya estamos, Jorge no está, ¿no? No está. No, bueno, los menciono, hay un par de tutores más. Jorge, ahí se me fue el apellido de Jorge. Jorge Dugo nos acompaña, y también está Juan Gallo, que bueno, hoy no puede porque está dando clases. Pero bueno, es un equipo variado, hay psicólogos, hay psicopedagogos,
psicopedagogas, psicólogas, así que bueno, también en función de eso se va eligiendo también como las derivaciones y demás. Lo que quiero decir es que es un equipo, la verdad, que está buenísimo, es un lujo tener este equipo, y bueno, y también está buenísimo para ustedes como estudiantes que puedan contar con esta ayuda, este apoyo. Bueno, si quieren empezamos, no sé si tienen alguna pregunta. Si querés, Sí. ahí tengo audio. Hola Cecilia, sí, No, te escuchamos bien. desde el celular y acá sí tengo audio. Solo presentarme y saludar a todos. Mi nombre es Cecilia. Ahí escuché igual que me presentó Luciano. Soy psicóloga también, así que bueno, en lo que pueda acompañarlos desde este espacio voy a estar. También doy clases en psicopedagogía y en tecnicatura de la gestión pública. Y bueno, tengo experiencia también acompañando procesos de aprendizaje y de técnicas de estudio y demás, así que bueno, en lo que pueda ayudar, acá estoy. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Bueno, si les parece, salvo que tengan alguna pregunta, arrancamos con los contenidos del taller de hoy. Arrancamos, bueno, yo lo que les iba a pedir como favor es si pueden, que le comenten a los compañeros, compañeras que existe este espacio. Nos pasa mucho que no hay, en general en la cultura universitaria argentina no hay como una tradición de tutorías, ¿no? En el mundo norteamericano es muy común, ¿no? En otras culturas universitarias es común. Acá no es tan común y yo creo que es una herramienta muy importante, muy útil, y bueno, nos encontramos con ese límite que es el desconocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes si pueden, si saben sobre todo de alguien que está encontrando dificultades, y bueno, mira, están las tutorías, si querés podés consultar, podés venir a talleres, podés hacer, bueno, acercarte en la medida que vos quieras. Así que bueno, empezamos con la presentación. Voy a compartir pantalla. Espero hacerlo bien. Bueno, no sé por qué no. Vamos de nuevo. Ahí está. Ventana de aplicación. Bueno. Díganme si se está viendo. ¿Se está viendo bien? Bueno, el taller de hoy es sobre técnicas de estudio. Es decir, digamos, una dificultad muy común de las personas que están empezando a hacer estudios universitarios, que son bueno, ¿cómo estudio? Básicamente, ¿cómo estudio? ¿Sí? Lo que vamos a proponer acá son algunas técnicas en el sentido, o sea, son herramientas que te facilitan estudiar, que te facilitan, bueno, enfrentarte con ese objeto que es el texto, con el que en todas las carreras te vas a enfrentar, de una manera que vos puedas de alguna manera, digamos, dar cuenta de él, es decir, poder, digamos, lidiar con él de manera exitosa. Esa es un poco la idea, ¿sí? Esto, de nuevo, nos pasó a todos cuando empezamos a estudiar, nos daban un bodoque, un libro o un texto largo con una letra chiquitita y un vocabulario que desconocíamos y tuvimos que aprender a lidiar con eso, ¿sí? La idea de esto es que, bueno, empezar a charlar respecto de modos de lidiar con estos objetos, ¿sí? Esto de vuelta son tips, en el sentido de que son sugerencias acerca de cómo hacerlo. No es que lo tienen que hacer, es que, digamos, es sencillamente tratar de acercarles algo que les puede servir y ustedes lo toman si les sirve y si no, buscan otra cosa, ¿sí? Bueno, justamente el objetivo de estos tips, de estas técnicas de estudio, tiene que ver con poder optimizar digamos, el tiempo de estudio y el esfuerzo de estudio. Es decir, que sea eficiente lo que vos haces. Muchas veces te pasa que te quemás la cabeza, capaz que estás mucho tiempo y no lográs, digamos, dar cuenta de ese texto, lidiar bien con ese texto, y bueno, sentís que no, bueno, nada, te repele el texto, no sentís que no podés. Es como si fuese una montaña que tenés que subir y no la podés subir porque no sabés cómo hacerlo, ¿no? Bueno, con esto, la idea de estos tips es que ustedes tengan cierta pauta de cómo organizarse, ¿no? Bueno, justamente la cuestión de la organización del tiempo, si bien es un tema aparte, está vinculado con las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque
muchas veces pasa, depende, bueno, del recorrido de cada uno. Seguramente algunos de ustedes ya hicieron una carrera o tienen experiencia universitaria, pero digamos, si lo pensamos en términos de una persona que recién sale del secundario y empieza a estudiar, muchas veces la cuestión de la organización del tiempo es un problema, porque muchas veces se organiza como en el secundario, en donde se deja todo para el final, ¿no? Bueno, eso es una mala técnica, una mala organización del tiempo, ¿no? Una materia universitaria requiere que vos vayas haciendo un poquito cada día. Digamos, es mucho mejor eso que dejar todo para el final. Porque además, no solo en términos de la efectividad, en términos de, bueno, apruebo o desapruebo el examen, sino también en términos de aprendizaje. Es mucho mejor, es mucho más probable, es mucho más esperable que vos aprendas bien si haces un poco cada día, le dedicas una cantidad de tiempo cada día antes que los últimos 2 días no dormir y leerte todo, ¿no? Eso, digamos, más allá del efecto que tenga en la nota, que puede ser, capaz que aprobás así o capaz que no, pero desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de los aprendizajes mismos, es una mala estrategia. Lo que hay que hacer es todos los días organizarse y tener un tiempo, todos los días en lo posible. Si un día no podés, pero ir leyendo todos los días. Después, vinculado con esto, también la cuestión del espacio, ¿no? El tiempo y el espacio, ¿no? Y, digamos, esto, bueno, es estimativo, es una sugerencia, pero si uno tiene un espacio, a veces no contamos con un espacio, pero si uno tiene un espacio, ese espacio tiene que tener ciertas características. Tiene que ser tranquilo, silencioso, bien iluminado, donde uno pueda disponer del material y donde uno esté cómodo, ¿sí? Puede, obviamente, darle un orden a ese material, ¿no? Esto, bueno, a veces en la casa de uno no cuenta uno con ese lugar, lo puede ir a buscar a otro lado, ¿no? Una biblioteca, bueno, hay gente que estudia en bares, ¿no? O incluso, bueno, hay que buscar alternativas, ¿sí? Horarios en los que, por ahí, tu familia, por ejemplo, si tenés hijos, hay horarios en donde duermen los hijos, por ahí, bueno, en ese momento intentar estudiar, ¿sí? Pero bueno, tiene que haber un ambiente para estudiar, eso es lo que quiero decir, y eso también tiene que ver con el ambiente y también el tema del tiempo y la habitualidad, ¿no? Cuando uno tiene un espacio y un hábito, es como que va solo el cuerpo, por decirlo así, el cuerpo y la mente, y lográs conectarte con el texto, bueno, aplicar todas estas técnicas que vamos a mencionar acá, ¿sí? Pero la necesidad de construir un hábito es central en la construcción de, digamos, el rol de estudiante universitario. Sabés que a determinadas horas estudiás, que estudiás en tal lugar, ¿no? O en tales lugares, puede ser más de uno. Bueno, acá están justamente las 2 preguntas, ¿no? ¿Cuándo estudiar? Y bueno, el estudio de esto que decíamos recién, que tiene que ser diario, cotidiano, que te genere un hábito, y los hábitos ustedes saben que es una forma de economizar energía y obviamente tiempo también. Cuando vos tenés ese hábito, lo haces automáticamente y es más eficiente todo, ¿sí? Después hay acá un par de tips respecto de la lectura que es muy importante, ¿no? Esto, en el caso muchos de ustedes son de psicopedagogía o de inicial, y bueno, tienen que leer muchos textos, digamos, textos en clave de humanidades, es decir, textos extensos con un vocabulario específico. Bueno, acá la primera clave que a mí me parece que es importante es que la lectura, bueno, hay más de una lectura, es decir, uno lee los textos más de una vez, mínimo 2, 3 y más veces, ¿no? La primera lectura es una lectura rápida en donde uno no subraya, ¿sí? Y uno tiene una especie de mirada global del texto, ¿sí? Uno lee todo y tiene una idea, y no subraya, ¿no? Y después hay una lectura atenta, digamos, una segunda lectura, segunda, tercera, cuarta, etcétera, ¿no? Pero a partir de la segunda, en donde uno va empezando como a, digamos, apropiarse del texto, a procesar el texto a partir también de marcas textuales, es decir, ya lo vamos a ver más adelante, subrayar, hacer resúmenes, hacer esquemas, ¿sí? Pero bueno, esto, el subrayado, el trabajo sobre el texto aparece a partir de la segunda lectura, ¿no? En donde uno empieza como a también jerarquizar, a tomar ideas básicas, ideas primarias, ideas secundarias, relaciones, ¿no? Ejemplos, ¿sí? Uno empieza de esa manera a, digamos, marcar y procesar el texto.
Bueno, y acá empiezan a aparecer como maneras de esto que yo decía de marcar o procesar el texto, que tienen que ver con las escrituras al costado. Los textos, yo estoy muy a favor del texto físico, es decir, se trabaja mucho también con texto virtual, ¿no? Con texto con PDF, etcétera. Ustedes háganlo como les parezca, pero yo me parece que tienen que buscar alguna manera de intervenir ese texto. Es decir, ponerle escritura al costado, hacerle preguntas, marcar cosas que les llaman la atención por alguna razón o que tienen que ver con esa reconstrucción que ustedes están haciendo del texto. Y también, bueno, está esta cuestión de utilizar las palabras que sean más fáciles de comprender. A veces con el vocabulario técnico, o a veces con traducciones, pasa que se utilizan palabras raras. Ustedes tienen que tratar de hacer ese trabajo de traducción de esas palabras. Es importante. Al principio les va a parecer un esfuerzo enorme, pero después uno se acostumbra al lenguaje. Y cuando te acostumbras al lenguaje, nada, te movés con mucha solvencia, con mucha naturalidad en el texto. Pero bueno, tienen que hacer ese trabajo de acostumbrarse. Es como cuando uno aprende otro idioma, ¿no? Que al principio los sonidos y las palabras, bueno, y la gramática, pero después uno empieza a adquirir eso y va, digamos, se mueve como pez en el agua, por decirlo así. Sí, pero hay que hacer este trabajo, esto es lo que yo quiero decir. Este es un trabajo que es también un trabajo físico de marcar cosas, leer, marcar cosas, escribir al costado. A veces es interesante, si ya lo hicieron alguna vez, volver sobre textos que ustedes leyeron antes, que escribieron al costado, y fijarse qué lectura hacían, qué preguntas se hacían, qué marcaban, etc. Bueno, y acá, vinculado con esto, aparece la cuestión del subrayado. Me pueden preguntar cualquier cosa, si me quieren interrumpir, no tengo ningún problema. ¿No? ¿Qué subrayamos? Bueno, acá tenemos que tener un criterio, ¿sí? Tenemos que construir un criterio como lectores, ¿sí? Ese criterio, bueno, hay ideas que uno puede poner desde acá en abstracto, ¿no? Por ejemplo, sí, tenés que marcar las ideas primarias, las ideas secundarias, cuestiones centrales como, por ejemplo, un texto de historia, supongamos un texto de historia de la psicopedagogía, nombres y fechas es importante, también los términos técnicos. Bueno, acá aparece la cuestión de no subrayar en la primera lectura. Pero acá, digamos, todo esto que estamos proporcionando acá son criterios de esta intervención sobre el texto, ¿no? El subrayado. Ahora, esos criterios, acá los estamos reconstruyendo como un criterio en abstracto, en principio, pero acá hay otra cosa que a ustedes les va a servir mucho, que son las clases, ¿sí? Las clases teóricas y las clases prácticas. Ustedes estos textos los están leyendo en, digamos, concomitancia con las clases. Ustedes asisten a clases y leen el texto. No es que están estudiando como estudiantes libres. En general, la mayoría de ustedes cursan. Entonces, en ese cursado se habla de los textos. Obviamente conviene ir a la clase con los textos leídos. Y en ese discurso, que es el teórico, sobre el texto, ustedes pueden, y eso es parte también del oficio de ser estudiante, pueden percibir cuál es el enfoque que le está dando el profesor o la profesora, ¿no? Cuáles son las ideas que destaca y cuáles, incluso muchas veces descarta algunas. Dice, no, bueno, esta parte del texto no importa, porque habla de otra cosa que a nosotros en este momento no nos importa esto, ¿no? Entonces, piensen eso, piensen en el texto en vinculación con el teórico, y piensen los teóricos como formas, vías de entrada al texto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta acá? Supongo que sí, no dicen nada, pero supongo que sí. Sí. Muy claro. Sí. Sí, Yo como estoy en el vamos texto y bien. hablando solo, digo... Dice que sí, tengo él pone el dedito, Romina también. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, recuerden esto. Ustedes tienen que ir al teórico o escucharlo, porque puede ser un teórico grabado, y vincular su lectura con ese teórico, con lo que se dice en ese teórico. Siempre lo ideal es llegar al teórico con el texto leído, ¿sí? Pero bueno, si no llegan con el texto leído, escuchen el teórico, lean el texto, vuelvan sobre el teórico, vuelvan sobre el texto. Ese trabajo, estudiar es ese trabajo de, digamos, estudiar en el contexto, digamos, el dispositivo usual de la Universidad Argentina, es eso, ¿no? Escuchar el teórico
leer el texto, ir al práctico. El práctico es un buen lugar también de intervención, donde ustedes pueden preguntar cosas, ¿no? Bueno, en ese ida y vuelta, digamos, en esa dialéctica entre teórico y texto, se van construyendo esos aprendizajes y ustedes también aprenden a leer textos y a entender también qué quiere el docente de su lectura, ¿no? Eso es importante. Bueno, sigamos. Subrayado. Bueno, y acá el esquema es digamos, es una técnica de estudio que lo que hace es, digamos, esquematizar cosas que subrayamos, ¿sí? También el esquema se puede hacer sin subrayado, es decir, se puede hacer sobre la base de la lectura nada más, pero bueno, creo que el subrayado ayuda mucho, porque como el texto es mucho, subrayarlo, marcarlo, te ayuda a reconstruirlo, ¿sí? Y lo que justamente reconstruís son las ideas principales y secundarias, ¿sí? Acá de vuelta piensa en el teórico, en las clases, digamos, también la relación entre las ideas, y te permite, digamos, de alguna manera ordenar el texto. Esto es lo importante del texto, esto es lo que tengo que recordar del texto. ¿Sí? Hay también un proceso, tengo mucha gente que es de psicopedagogía y no quiero agarrar la guitarra, pero me corrigen en todo caso, pero me parece que hay algo, hay una especie hay una especie, no seguro, hay un proceso cognitivo o de aprendizaje entre la lectura y el pasaje a esquema, a texto de otro tipo, es decir, esa que yo llamaba hace un rato la intervención textual, ¿no? Hablaba del subrayado, de las Sí, soluciones al margen, pero el esquema... para complementar Sí, requiere de un nivel de abstracción sí, mayor. ¿Sí? claro. Entonces también es esa también la complejidad, que generalmente, si uno Ujú. piensa en lo que es la escolaridad, eh, generalmente no se da lugar a todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora, ¿no? Hoy en día, una de las grandes fallas y lo que se plantea es que cuando las personas ingresan al ámbito universitario, justamente es que no tienen estas estrategias que son necesarias para la lectura de cualquier texto. Si pensamos desde un texto informativo, un texto de completar capaz alguna guía o un tipo de cuestionario para algún tipo de solicitud de algo, implica un nivel de vocabulario, abstracción, recursos, que no es algo que se trabaja, ¿sí? Entonces uno tiene que desarrollar ciertas estrategias para poder lograrlo. Y es lo que justamente pasa después al momento de encontrarse en la universidad, de empezar a adquirir ciertos conocimientos, cierto vocabulario específico, que la mayoría, hasta en cuanto no están en contacto con eso, desconocen. Entonces, bueno, todo eso se pone en juego justamente a la hora de llevar a cabo una lectura y una preparación para un examen, un trabajo y todo lo demás. Tiene que ver con eso. Bueno, gracias, Maga. Ahí vamos, Romina. Yo lo que quería decir es que, bueno, como dice Maga, lo hice como digamos, una explicación digamos, técnica y que también tiene en cuenta el recorrido del estudiante, el estudiante previo a entrar a la universidad. Yo lo que les quería decir es que es un proceso que se logra haciéndolo y haciéndolo a veces bien, a veces mal. ¿Sí? Ustedes tienen que entender también que a veces no sale y hay que seguir, hay que persistir. ¿Sí? Si uno quiere sostenerse en su carrera, sostener ese proyecto de estudio, tiene que sostener estas prácticas de lectura, subrayado, resumen, esquemas, ahora vamos a seguirlas viendo, pero bueno, hay que entender eso también, que a veces, bueno, no todo sale perfecto, digamos, hay que sostener también la frustración. ¿Sí? Sí, Romina, levantaste la mano. No, sí, que yo hace mucho que no estudio, empecé a estudiar ahora nuevamente y la verdad es como que tengo el hábito de cuando iba al colegio estudiar de memoria y me cuesta mucho comprender o subrayar porque para mí es todo importante, entonces me cuesta mucho hacer esa diferenciación entre la idea principal, la idea secundaria y poder como armar algo un poco más, más chico de lo que es el texto. Nada, por eso me anoté para ver si puedo lograr empezar a mejorar las técnicas de estudio. Sí, bueno, eso en principio, quédate tranquila, Romina, que es algo común. A todos nos pasó que arrancamos a leer textos de una disciplina que no. Yo recién, bueno, no terminé Ahí está. no terminé de responderle a Romina. Bueno, en principio, Romina, quédate tranquila que
digamos, eso que te pasa a vos es recontra común. Hay, digamos, la manera de resolverlo, en principio, es enfrentándose con estos textos, y vas a ir aprendiendo, leyendo y haciendo esto que estamos diciendo, es decir, subrayando, haciendo resúmenes, escribiendo al margen, haciendo esquemas. Bueno, vos podés buscar la técnica con la que estés más cómoda, pero esa es la manera de enfrentarse al texto, ¿no? A veces que es un bloque de lenguaje que uno lo intimida, porque dice, bueno, ¿cómo hago para dar cuenta de esto? Bueno, con estas técnicas vos podés ir familiarizándote con el texto, ¿no? Y llega un momento que ya es como que lo manejás, ¿sí? Pero bueno, quédate tranquila, Romina, que esto es lo más común del mundo, digamos, lo que te está pasando. Bueno, seguimos con las técnicas. No, bueno, el esquema, decíamos, es traducir, digamos, en términos visuales, esto que subrayamos, ¿no? O por lo menos las cosas que subrayamos, ¿sí? Por ejemplo, ideas principales, secundarias, relación entre ellas. Puede haber también jerarquías, ¿no? Puede tener forma de árbol también el esquema. Y justamente la idea es tener una visión conjunta del tema. Es decir, acá hay algo que, bueno, por ahí también las psicopedagogas de acá del grupo me lo pueden por ahí explicar un poco más, pero es algo muy típico que uno lo conoce como estudiante. Cuando uno pone las cosas de manera visual, conceptos abstractos o explicaciones, cuando uno las presenta de manera visual, por alguna razón uno las incorpora con más facilidad. Es decir, dibujar las ideas, por decirlo así, por ejemplo, en un esquema, hace que, bueno, que uno adquiera, incorpore esos conocimientos, esas explicaciones, ¿sí? Después, a veces hay otra situación que son las reglas mnemotécnicas, que es cuando uno tiene que acordarse de definiciones o conceptos vinculados entre sí, que me acuerdo que en algún caso yo tenía un compañero de estudios que como que armaba como poemas en donde recordaba cosas, rimas que te permitían o canciones, ¿no? Que esquemas mnemotécnicos que te hacían acordar, te ayudan como a recordar esa explicación, ¿no? Eso, bueno, es por ahí más sofisticado, pero el esquema en donde vos construís un dibujo de las ideas, me parece que sirve mucho como técnica, digo, como decimos desde el principio, ¿no? Para lidiar con ese objeto que es el texto. Bueno, y acá tenemos tipos de esquemas. Bueno, son como modelos, uno puede acá de vuelta, toma lo que le sirve, ¿no? Pero por ejemplo, es un tipo de esquema que parece, digamos, es como una especie de árbol acostado, ¿no? Vos tenés ideas principales, ideas secundarias, ideas complementarias, y vas ordenando cuestiones centrales del texto a partir de este esquema, ¿no? No necesariamente va a tener esta forma, ¿no? Podría ser, además puede ser que las ideas complementarias aparezcan repetidas en distintas partes, vinculadas con distintas ideas secundarias. Digamos, los esquemas se pueden vincular de muy diversas maneras, ¿sí? Por ahí está bueno que ustedes puedan, suponete que pongan una idea principal y una secundaria, el vínculo entre ellas, marcarlo. Si es una flecha, por ejemplo, poner esto presupone, o de acá se deriva, o digamos, tratar de explicitar el vínculo. No solo enumerar las ideas, sino explicitar el vínculo que hay entre ellas, ¿sí? A veces se puede, a veces no, de vuelta. Pero eso te sirve, ¿no? Como técnica de estudio. Bueno, vamos al siguiente. Después hay otro esquema que es este esquema de letras, es muy parecido a un índice, ¿no? Que lo que hace es, digamos, te presenta ya no como un árbol, sino como si fuese un índice, las ideas que están presentes en el texto, que uno subrayó, y las vincula como ideas secundarias. Podríamos poner ideas vinculadas en tercer lugar, o digamos, podríamos jerarquizar, acá lo pone como idea de detalle, ¿no? De diversas maneras el vínculo o la jerarquía de esas ideas, pero acá lo que hay es una enumeración jerarquizada,
¿no? Idea principal, idea secundaria, idea de detalle, ¿no? Y esto con letras, A, ¿no? Ese sería como el esquema de letras. El decimal es lo mismo, pero con números, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2, eso también puede ser ahí no me sale la palabra cuando se presenta, un sumario, ¿no? Es un sumario de texto, ¿no? 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3 y así, ¿no? Son modos de organizar esa diversidad de ideas vinculadas a partir de una lógica, que es la lógica jerárquica, ¿no? Entre las ideas generales y las ideas secundarias, y las ideas detalle, ¿sí? O ideas terciarias, etcétera, ¿no? Vamos bien, ¿no? Hasta acá. Bueno, otra técnica, que es el resumen. Son técnicas complementarias, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no es que hay que usarlas todas, pero uno podría empezar por el subrayado, que además el subrayado admite muchas maneras, ¿no? El subrayado, la anotación, el esquema, ¿no? Y ahora el resumen. Uno puede resumir el texto, es decir, armar otro texto directamente. Y ese otro texto es obviamente una síntesis de aquello que interesa del texto original, por decirlo así, ¿sí? Para armar el resumen, de vuelta, los criterios tienen que ver con lo que se dice en clase. Ese es un criterio muy importante. ¿Qué fue lo que destacó el profesor, la profesora en clase? Bueno, eso lo tenemos que buscar en el texto y encontrarlo, ¿sí? Y tal vez podría haber otras ideas vinculadas que uno puede poner, ¿sí? Acá de vuelta, uno puede tomar el trabajo previo, ¿no? Lo que subrayé, lo que escribí al costado, etcétera, ¿no? Son cosas que uno puede recuperar o no, no es obligatorio, digamos. Entonces estas técnicas uno se hace camino al andar, como dice el poema, ¿no? Uno va construyendo sobre la base de lo que va haciendo, ¿sí? No es que hay una receta infalible, ¿no? Por eso, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo tomaba notas en los teóricos, pero las notas las hacía para tener memoria de lo que se decía, digamos, no para tener memoria, sino para tener concentración. Después no volvía mucho sobre lo que escribía. Pero bueno, ese era yo. Había otra gente que sí, que retomaba eso y armaba resúmenes, ¿no? De vuelta, utilicen las técnicas que se adapten a su, digamos, perfil, por decirlo así. Siempre estoy a punto de decir perfil de aprendizaje, pero tengo miedo que me digan que estoy diciendo algo medio impreciso y demás, porque bueno, yo no soy psicopedagogo, como pueden ver, pero bueno, vivo en el mundo de la psicopedagogía, así que algo me ha quedado por ósmosis. Y después, bueno, están estas técnicas de memorización, que es un poco, de vuelta, son cosas que ustedes pueden ir incluso inventando ustedes, pero acá mencionamos algunas, ¿no? Yo decía recién lo de la poesía, o mejor dicho, la rima, más que poesía, como modo de recordar cosas que de otra manera son difíciles de recordar, pero también acá aparece el parafraseo, es decir, esto es importante cuando hay ideas complejas. Entonces uno cuando parafrasea lo explicás con otras palabras. Las otras palabras tienen que ser palabras apropiadas, ¿sí? Pero no literal, ¿sí? Cuando vos podés decir en otras palabras, das cuenta de que vos entendiste lo que dice el texto, ¿sí? Bueno, acá otra técnica que está buena es la lectura en voz alta. Para mí eso está bueno porque te pone en otro lugar. Uno está siempre leyendo en voz baja, la lectura en voz alta te pone en otro lugar y bueno, permite por ahí ver cosas que de otra manera no veías, ¿sí? Acá se habla también de grabarnos para luego escucharnos. Esa está buena. No la hice nunca, creo, pero está buena, ¿no? Pues ya es un proceso el hecho mismo de grabarse y después volverse a escuchar también. Como ustedes pueden ver, son siempre como vueltas sobre una actividad que es la lectura, que requiere que nosotros, digamos, materialicemos, digamos, esa lectura y ese aprendizaje a partir de, si quieren, salir del texto de alguna manera, leerlo en voz alta, resumirlo, parafrasearlo, escribir al costado, subrayarlo, ¿sí? Son todas operaciones sobre el texto para poder, digamos, uno, construir, si quieren, un saber respecto a ese texto.
que es un saber que sea, digamos, acreditable, que sea no es cualquier saber, es el saber que uno que requiere, que, digamos, que tenemos que saber lo que hay que saber respecto del texto, ¿sí? Bueno, y después están las técnicas con imágenes mentales, ¿sí? Bueno, esto no siempre se puede, pero por ahí sí, ¿no? Asociar, o ya sea una imagen mental, o asociar algo con una idea que te permite, ¿no? A veces un acróstico, si vos querés recordar, suponete un esquema o una explicación que tiene varias partes. Bueno, agarrás las primeras letras y formás una palabra con eso, ¿sí? Y con esa palabra después vos vas, decís, no, la F corresponde a tal cosa, la C a tal otra, la A a tal otra, ¿no? Y acá está esto de la memoria visual, que lo decía hace un rato, que bueno, sí, yo esto no lo sé en términos científicos, pero sí en términos de experiencia, ¿no? Uno tiene la experiencia de que utilizar la memoria visual te sirve como una técnica para recordar y también incluso para adquirir los conocimientos que estás, digamos, en proceso de adquirir. Por ahí, ideas abstractas, si uno pone una imagen visual, te permite, por ejemplo, una sigla escrita con palabras abajo que te expliquen, bueno, te sirven para acordarte de eso, para acordarte de esa explicación. Si no, no tenés de qué agarrarte. Eso es algo que le decía, creo que, bueno, es algo por ahí que yo digamos, le agregué al discurso de Romina, ¿no? Romina me parecía que cuando hablaba decía, bueno, no tengo de qué agarrarme. Yo sentía que ella decía un poco eso, no tengo de qué agarrarme. Bueno, dibujá, habla en voz alta, buscale la vuelta al texto, ¿sí? Para que vos puedas, y tener paciencia también, para que vos puedas de alguna manera ir, bueno, llevando, digamos, construyendo este rol. Es un rol complejo, por eso que decíamos al principio, que es el cómo ser estudiante, bueno, son habilidades que se adquieren con el uso, ¿sí? Uno puede acá construir filminas y hablar, pero en última instancia es el uso que ustedes le van dando a eso que charlamos acá. Es una práctica, ¿no? Es una práctica que además de vuelta es cotidiana, la tienen que hacer todos los días para que empiece a tener mucho efecto con el tiempo, ¿no? Bueno, acá repetimos un poco la cuestión de el espacio, tener un espacio, una organización. Acá, bueno, se agrega otra cosa que es muy real, que a mí también me pasa, a todos nos pasa incluso ahora, que es los distractores, ¿no? En principio el celular, uno está mirando el celular, googlea cosas, etc. Bueno, tratar de que el celular sea en todo caso una herramienta y no, bueno, silenciar las notificaciones, buscar alguna manera de que el celular no interrumpa ese proceso de lectura, ¿no? Bueno, la cuestión de esto de construir un ambiente. Y después tenemos algunas herramientas digitales para hacer esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, el tablero Kanban, que es un poco esa representación visual de ideas que uno suele aparecer cuando uno ve, por ejemplo, las series de investigación de policía, ¿no? Donde están tratando de descubrir un misterio, un asesinato misterioso, y ponen fotos, y ponen flechitas, y ponen datos, relaciones, etc. Bueno, eso, que es un modo de representar, bueno, en este caso una investigación, uno lo puede utilizar como una técnica de estudio, ¿no? O de organización de información, porque es eso, es una técnica de organización de información, ¿sí? Esto uno lo puede hacer si tiene un espacio y una pared o un corcho, muchas veces usaban corchos, donde uno va pegando cositas, los post-it, ¿no? Esas cositas que uno pega a determinada superficie con información, te sirven para hacer este tipo de organización. Y si no tenés tenés programas, ¿no? Como por ejemplo este que se llama Trello es. Bueno, no lo alcanzo. Sí, Trello. Sí, es un programa que te sirve para hacer estas canvas. Sí. Y ellos mismos en Padlet Sí. también lo pueden utilizar, lo pueden hacer, es un recurso y hoy en día cambió un montón porque tiene como formas de composite o también
armar redes. Entonces es un recurso digital que ayuda también. Sí, Padlet lo he usado, a ese lo conozco y sí, sí, está bueno. También está lápiz y papel, se puede hacer con lápiz y papel también, pero esto sirve, o sea, si bueno, por alguna razón prefieren la computadora, acá es claramente eso, es una representación visual de, bueno, esa información, de esa, bueno, podría ser un texto entero, podría ser una unidad de una materia, puede ser un montón de cosas que uno puede representar visualmente. Y de vuelta, la representación visual te sirve mucho para retener, para aprender, para vincular, ¿sí? Así que no es solamente la representación en sí, sino el proceso de construir la representación, ¿sí? Por eso es que si ustedes estudian de resúmenes de otros, no es lo mismo que hacer el resumen uno mismo. O sea, en principio está mal, hay que leer el texto directamente. Pero el proceso de hacer un resumen, eso es lo que quiero decir, el proceso de hacer un resumen, el proceso de cualquiera de estas técnicas de estudio, de representación visual, de esquemas, etcétera, es un proceso de conocimiento, de aprendizaje, ¿sí? En donde uno está traduciendo algo que vio en ese texto eh, bueno, a una imagen, por ejemplo, ¿sí? Y eso requiere que ustedes usen la cabeza y aprenden de esa manera. Bueno, sigamos. Bueno, el subrayado de vuelta puede ser de diversas maneras. Ustedes pueden usar resaltadores, pueden un color para ideas centrales, para ideas secundarias, subrayar derecho, torcido, dos veces. Eso como ustedes prefieran, ¿sí? Y acá tenemos otras dos o tres herramientas más que sirven para, bueno, por ejemplo, si quieren hacer líneas de tiempo, mapas mentales, tienen estos programitas, ¿no? El MindMeister, ¿no? Y el, bueno, Gocon QR, este no lo usé nunca, pero pruébenlos, digamos. Kahoot, que en realidad es como, tiene diferentes cosas y algunos lo han utilizado en la pandemia, viste, los docentes, Mira. encuestas o esquemas, eso está bueno también en ese sentido. Y a veces uno lo puede armar y compartir con otro, justamente para hacer como un intercambio de esos conceptos con un otro, más colaborativo. Bueno, eso está buenísimo que dice Maga, que me olvidé de decirlo, que la cuestión de, para estudiar es importante tener un otro, ¿no? Que el otro no sea solamente el texto de nuestras anotaciones, que son importantes, sino puede ser otras personas, pueden ser, no, deben ser otras personas. Y además grupos de estudio, siempre decimos, los grupos de estudio son apoyos muy importantes para aprender, para llevar a cabo, para tener éxito en este camino de estudio, de este proyecto digamos, universitario. Y bueno, también son un apoyo incluso emocional, ¿no? Cuando uno siente que está sobrepasado, bueno, los compañeros y las compañeras siempre están ahí para ayudar. Y bien, terminamos con esto. Bueno, nada, algunas estuvieron muy calladas. Quería preguntarles cómo, bueno, si tenían alguna pregunta, algún comentario, más allá de esto incluso podría ser. Pero bueno, nada, que podamos cerrar con preguntas y con una charla lo más dinámica en el sentido de que esté abierta a los planteos digamos, libres de cada uno de ustedes. A mí, por ejemplo, no se me había ocurrido usar Padlet o Canva para poder hacer resúmenes, está bueno. También es una opción copada, ahora que está todo muy tecnológico. Nada, pero lo voy a probar a ver si me sirve. Sí, es importante. Sí, Maga. Como un recurso que también está bueno como para no hacer doble trabajo. Lo que pueden utilizar también es, vieron que está Google Drive, que tiene la parte de los archivos de como si fuera el Word. Bueno, ahí hay una parte que ustedes tienen hay un micrófono, hay una parte que tiene ahí en la aplicación, en donde ustedes pueden ir oralmente diciéndole a lo que sea el Word y eso se va transcribiendo. Entonces, después esa información, sí, para que sea más bien visto,
pueden trasladar al Canva, por ejemplo. Ah, muy Y bueno, para muy no hacer bueno. doble trabajo de tipeo, tener que fijarse, entonces, y lo bueno es que la precisión que tiene es como textual, no es que uno pone una palabra y te pone cualquier otra cosa, sino que realmente Claro. es certero. Entonces, bueno, es un recurso que está bueno. Muchas veces, capaz, cuando hay cuestiones de dislexia o alguien tiene alguna dificultad, también está bueno, ¿sí? Para poder Sí, sí, utilizar. a mí particularmente también me pasa que siento que pierdo mucho tiempo escribiendo, entonces, bueno, puede ser una herramienta más Sí. rápida también. No, está muy bueno, lo voy a anotar. Sí, acá hay mucho de prueba y error. O sea, las técnicas de estudio es ir probando, ir viendo qué se adapta. Y a veces pasa que hay cosas que te sirven en un momento después, y en otro no. ¿Sí? Porque también a veces hay saturación, ¿no? Con la técnica o con el texto mismo, y entonces necesitas entrar de otra manera. Bueno, son todas opciones que vos podés aprovechar y, bueno, fijarte de vuelta en lo que te sirve y lo que te sirve ahora, ¿no? Pues después verás. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? A mí, en mi caso particular, yo soy muy de la antigua, me imprimo los textos, los voy leyendo, resumo, o sea, resalto lo más importante para mí y hago notas al margen. Pero, por ejemplo, lo que es digital, me cuesta un montón todavía agarrarle la mano y decir, bueno, voy a usar esta aplicación para poder, como que me cuesta trasladarlo, digamos, a estas aplicaciones o ya sea un Word o algo, como que me cuesta. Sí, Mari, bueno, yo me siento identificado con lo que contás, porque yo soy así también. Yo soy de lápiz, papel y escribir. Así que, nada, de vuelta, es lo que a uno Sí, por eso, le por ejemplo, sale. yo, no sé, voy leyendo y por ahí anoto al costado del párrafo de lo que leí mis notas, lo que yo entendí y después por ahí si tengo alguna duda, bueno, voy y le pregunto a la profe si lo que entendí está perfecto, o sea, si es lo que quería decir el texto y si no, bueno, trato de sacarme las dudas después cuando ella me explica. Bueno, no, está perfecto. Yo igual lo que te iba a decir con digamos, con ese perfil que vos estás describiendo, me parece que te sirve, te va a servir armar esquemas, armar resúmenes. Son maneras de lidiar con el texto que, por lo que vos decís, te pueden llegar a servir. Y después puedes probar, puedes experimentar con esto de ir y agarrar el Padlet y tipear cosas. Y ves, bueno, si en algún momento estás cansada de escribir con la mano o de darle siempre la misma vuelta al texto, es otra vuelta posible escribir digamos, visualmente en un Padlet, ¿no? Sí, voy a experimentar estas nuevas técnicas y de ahí voy a agarrar lo que más me conviene. Me sirvió Sí, mucho tal esto, cual. gracias. Sí, sí, la idea es esa, como que se vayan animando a ir probando y que en el camino, el punto es yo no sé si lo dije bien previamente, pero el aprendizaje se da en ese camino, ¿no? Ese camino entre la lectura, la escritura, la traducción visual, la lectura en voz alta. Son todas vueltas en las que uno, en ese camino, va construyendo el aprendizaje. Después, el objeto mismo por ahí no te sirve, es un registro de ese aprendizaje, si querés, ¿no? Sí, No le sirve a otra persona para aprender. Ese fue tu camino y esas fueron las marcas que vos dejaste. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, intenten de diversas maneras. es verdad. Y también me pasa que me cuesta por ahí organizarme en el momento, digamos, donde digo, bueno, este tiempo lo voy a destinar para estudiar. Y por ahí es como, bueno, me pasa eso que vos decís, si me pongo con el teléfono o la computadora, no silencio nada y después, no sé, me llaman o me llega una notificación o lo que sea y ya pierdo el hilo. Entonces, como que, bueno, tengo que ajustar eso de decir, bueno, destino este tiempo para poder organizarme, para, no sé, leer o preparar no sé, algún trabajo o algo. Pero bueno, muchas Eso, gracias por... eso, eso, Magalí, es crucial. Y ahí hay que ser disciplinado, disciplinada, a rajatabla. Decís, bueno, no, el teléfono no, el teléfono es el peor de todos, ¿no? Porque está todo ahí. Está nuestra vida, nuestra retina está allá adentro. Uno Tal ve cual. el mundo aparte, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, cortar para poder tener un rato, aunque sea, ¿no? Así que eso, bueno, sí, eso es muy importante.
Iba a decir algo, me parece. Estás muteada, Eva. Ahí te... Está. Gracias. ¿Qué le pasa? ¿O soy yo que no me puedes mutear? Yo siento como que con las aplicaciones hago trampa, o sea, como si me estuviera copiando. Perdón. Entonces no me animo a Sería usarlas esto. porque, bueno, porque sí, no sé, no tengo que trabajar No, en tu no, para nada, no es así. No, No, no. son un recurso. Son Ujú. Sí, sí, no, no, eso no, quédate tranquila. Vos igual debés ser como yo, ¿no? De que te gusta escribir, leer y escribir y anotarse. Bueno, eso está bien. Igual las aplicaciones, si vos las querés, si te sirven, usalas. ¿Sí? Son recursos válidos. Si sentís en un momento que los recursos que vos tenés no te están alcanzando o no te están dando nada, tenés estas posibilidades. Perfecto. Pero no me animo a usarlas, es como que no, no me muevo, Nah. es como, o sea, me siento que me copio. Diferente No, pero para es nada. la aplicación para rendir un examen, que no es la idea, no va a ser la situación. O sea, lo estás usando como un recurso y hoy en día hay que empezar de a poco, yo sé que cuesta, pero es un recurso que hay que empezar a utilizarlo, ¿sí? Eh, cada uno va, como decía Luciano, cada uno va contando su estilo, las formas, y cada uno le va a servir en función de cómo es la forma de aprender de cada uno. Irá viendo. O para alguna materia se le va a hacer más fácil de una forma y para otra de otra manera, que va a requerir otro tipo de capaz de desafío. Así que bueno, lo van a ir viendo, pero lo importante, como decía recién Luciano, que tengan la paciencia, ¿no? Para todo este proceso. Gracias. No, no. Sí, Y eso, digamos, para mí es. un poco a Sí, lo que Cecilia, sí, sí. Dale. a lo que dijo Maga, en otras palabras, ¿no? Que venía pensando lo importante que es como autoconocerse también y poder identificar qué me sirve al momento de estudiar, porque algunas personas quizás son más visuales y les sirve, no sé, resaltar con distintos colores o hacerse algún dibujito o, no sé, algún mapa mental o algo por el estilo. Y otras personas quizás son más auditivas y les sirve más ponerse los auriculares y escuchar lo que fueron estudiando. eh, y como dijo recién Magalí, para algunas materias quizás me sirve más una técnica, para otras otra. Entonces, me parece clave eso, como identificar en uno, bueno, qué es lo que a mí me sirve, qué es lo que me resuena, y de todas las técnicas que vimos hoy, quizás con cuál me identifico más, que también a un compañero quizás le sirve una, a otro, y bueno, saber que esto está bien porque cada uno tiene su manera, ¿no? Pero creo que cuando uno identifica de qué manera le sirve, ya después sale solo. A mí me pasó el cuatrimestre anterior que, por ejemplo, yo noté que usé dos técnicas diferentes para las dos materias que cursé, dos técnicas totalmente diferentes. Una era la que me dijo mi tutora el año pasado, que era que me grabara y que me escuchara, que fue en la materia de Luciano, filosofía, y me fue bien, re bien. Y, o sea, tipo, y estaba en todos lados escuchándome mis No sabía eso, Eva, ¿eh? Me filosofía, cuesta. estaba escuchando, y después en la otra utilicé tipo mapas, que me volví loca para hacerlos, pero con millones de colores, y después el profesor en el final me dijo, o sea, ¿qué hiciste un arco iris? Porque tenía 500 millones de colores, pero aprobé el final, o sea, es como que, pero cada una fue totalmente diferente. Yo sentí en el momento en el que me volvía loca no con filosofía, con la otra materia que me resultó, o sea, como, no difícil, complicada, pero como que eso, justamente lo que acabas de decir, que cada materia necesitaba una técnica. Y cuando quería aplicar lo de los videos, lo de grabarme en taller, por ejemplo, no podía, porque no me quedaba nada, no entendía la materia, no iba para nada. Y en filosofía, aplicarme un cuadro no pegaba tampoco con nada, porque no podía hacer un cuadro de Sócrates, no daba para nada. Entonces, es como que cada materia te va como pidiendo, por decirlo de alguna forma, una metodología diferente. Más allá de que cada docente trabaje de forma diferente también, ¿no? Eso me pareció como que, al menos el cuatrimestre pasado los manejé así. Que fue lo que me sirvió que el cuatrimestre anterior y el año pasado no lo había podido aplicar, lo de grabarme y escuchar, porque me reía, me distraía.
Sí, bueno, pero está bueno, lo que contaste está bueno, porque por un lado muestra que, digamos, que vos pudiste lidiar con esa dificultad, que aplicaste técnicas distintas, que experimentaste y llegaste a un punto en el que vos lograste resolver la cuestión. Sí, yo recuerdo tus parciales, estaban muy bien, y bueno, no sabía que la técnica había sido grabarte, y digo, tiene que ver con la materia, digo, si justo me hiciste a Sócrates, que pensaba justamente la filosofía en términos de oralidad, ¿no? En términos de diálogo, de charla, así que bueno, utilizaste una técnica socrática para estudiar, está muy bien, De la perra que es re doblemente loca. válida. Pero sí, sí, no, o sea, yo, es más, o sea, vos decías que recomiendo, o sea, no sé, o sea, Magalí, pobre, me vuelvo loco desde el primer día, pero es como que yo me siento que si no tengo la tutoría, empiezo a flaquear. No, bueno, está bien, en este momento es así, obviamente la idea es, vos siempre, digamos, que la necesites, vas a tener autoría, pero el objetivo es que vos tengas autonomía, o sea, que vos llegues a un momento y digas, bueno, puedo sola, puedo inventar maneras de hacer, de estudiar y de ser estudiante sola. Eso lo vas a lograr, quédate tranquila. El pasado no probé para nada, más, a vos te volví loco que te preguntaba por tutorías, pero nada más. No, pero no me volviste loco, eran consultas Bueno, nada más. pero es una ayuda Bueno, importante sí. todo para la Sí, gente no, que obvio. Muchas veces pasa que hay también una dimensión que eso no lo mencionamos mucho, pero hay una dimensión emocional en todo esto porque uno pone mucha energía, pone un montón de cosas Sí. pone también la autoestima, ¿no? Hay cosas y bueno, eso también hay que trabajarlo, hay que, digamos, es necesario pensarlo. Antes Cecilia, ¿no? Bueno, esta es la importancia de los recursos que uno va a tener también para eso, porque a veces tiene que ver con eso, cuando empieza uno a hablar con el alumno, es más que nada una cuestión de seguridad, capaz los recursos ya los tiene y no se anima, entonces bueno, hay otras cosas a trabajar capaz. Pero bueno, estos espacios sirven para eso, porque no, en principio lo ves como un problema común, no es algo, ay, no, yo no puedo, es una particularidad mía, no, bueno, es algo que les pasa a todos, nos ha pasado a todos, y la palabra, digo, estoy muy psicoanalítico acá, pero la palabra sirve para poner en palabras las cosas, sirve para, de alguna manera, disolver ese trauma. Digo, perdón por todas las palabras así psicoanalíticas, pero sí, hay algo de eso. se ve mucho en la previa y en el post finales. Justamente el tema de las ansiedades y de los nervios, antes de dar los finales, o sea, antes de que llamen, cuando asignan las mesas y todo eso, hay muchas chicas, chicos, o sea, perdón, o sea, en la carrera que yo estoy somos la mayoría de chicas, o sea, mujeres, pero de hecho yo me acuerdo cuando di el final ahora de taller, el profesor decía si había taller de ansiedad al respecto, porque se ve mucho el tema del manejo de ansiedad para los finales o los exámenes. Eso sí, o sea, se ve mucho y está bueno porque se arma como una red entre las personas que nos presentamos a dar los finales. El miedo al examen, el miedo al fracaso del examen y el Sí. presentarse. Lu, Eso me quiero, parece. aprovechando porque encima se estaba por cortar el Zoom, como para Sí, cerrar, ¿te parece? dale. Importante hablando de esto que dice Eva. El 7 de octubre es el segundo taller que justamente va a ser de preparación de examen, ¿sí? Así que como vinculando un poquitito lo que decía recién y como para dar el cierre, nosotros igual lleva la fecha, porque obviamente le vamos a estar de vuelta mandando un mensaje, avisándoles, pero para que ya lo tengan en cuenta, ¿sí? Que el 7 Sí. de octubre se va a hacer justamente el segundo taller, que es de Ujú. preparación de examen. Magalí, buenas tardes. ¿Hay que volverse a anotar Sí, para cuando, el taller del Sí. 7? sí, Ah, exactamente, por más que el link sea el mismo, sí, para nosotros tener un ok, registro de quiénes son los un participantes, registro. ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, entonces las esperamos la semana no, el 7 de octubre, Sí, dentro de más o menos 2 semanas, tres semanas. Dentro de sí. 3 semanas, y bueno, seguimos charlando. Quedan disponibles las otras vías de comunicación, como el mail, y también por el aula virtual
van a tener disponible la grabación y también se pueden comunicar por esa vía. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención, por el diálogo, por compartir también cuestiones personales, problemas que tienen que ver con sus recorridos. Y bueno, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Nos llevamos No, técnicas gracias. nuevas. Chao, hasta Gracias a luego. ustedes. Un Chao, beso. hasta Chao, chao. luego.